Ya, muy bien. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por estar presentes hoy en esta reunión de Journal Club. El día de hoy va a presentar Carlos Acosta Cortés, que es un nuevo integrante de Corvée y también es su primera presentación en el Journal Club. El estudio que va a presentar está relacionado a justamente lo que él sabe que es su fuerte y que quiere compartir con nosotros. Así que cualquier pregunta, no duden en levantar la mano a la hora de las preguntas y bueno, pues no, yo creo que Carlos nos va a poder resolver, ¿no? Muy bien, Carlos, puedes empezar. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, como dices, gracias por la introducción. Es la primera vez que voy a exponer acá en este grupo. Anteriormente he visto las exposiciones y me ha encantado el sistema que utilizan. Entonces, busqué un artículo que esté relacionado al tema que he visto que utilizan constantemente al momento de tratar datos epidemiológicos, que es el risk ratio. O algunos también utilizan prevalence ratio. Y al final, vamos a ver más adelante que la interpretación es diferente de estos dos, pero el cálculo, la fórmula numérica para esto es lo mismo. Entonces, tratando risk ratio, nosotros podemos entender también qué pasaría bajo un escenario para un prevalence ratio. Entonces, el artículo es Comparison of Robustness to Layers between Robust Poisson Models and Log Binomial Models when estimating relative risk for common binary outcomes, a simulation study. O sea, es un estudio de simulación. Entonces, como nosotros cuando se hace un experimento o una recolección de datos, no sabemos en realidad qué pasa en la población. Entonces, los estudios de simulación nos permiten justamente cubrir eso. Se simulan escenarios y teniendo el escenario ya definido, podemos enfrentar diferentes metodologías y ver cuál tiene mejor performance. Entonces, como el escenario es simulado, nosotros ponemos los parámetros del escenario, ya sabemos incluso cuáles van a ser las salidas. Entonces, la idea es que las técnicas que vamos a utilizar para estimar estos parámetros sean lo más cercano. Muy bien, entonces primero una definición de conceptos antes de entrar a la parte de la simulación. Entonces, hay dos tipos de estudio. Los estudios de corte, que se conocen como estudios longitudinales, que es un estudio a lo largo del tiempo. Entonces, esta metodología es un poco más complicada porque primero se tiene que analizar bien a la población y ir definiendo qué grupo va a ser expuesto a algún factor y qué grupo no va a ser expuesto. Y después de un determinado tiempo de seguimiento, se analiza cuáles han sido los individuos que han manifestado el evento de interés. En este caso, por ejemplo, el evento de interés es la enfermedad, ¿no? Y vemos que en el caso de los expuestos hay 3 de 5. Entonces, esos son la incidencia en el grupo de los expuestos. Y de los no expuestos vemos que la incidencia tendría a ser 2 de 5, porque solamente 2 han manifestado el evento de interés que vendría a ser la enfermedad. Entonces, este es un estudio de corte que se hace a lo largo del tiempo, se le hace un seguimiento, entonces se requiere un poco más de estudio previo antes de ejecutarlo. Y ahora tenemos otro tipo de estudio que es el estudio transversal, que como se menciona acá en el diagrama, es una foto del momento. Entonces, en un determinado momento se comienza a recolectar datos de los individuos y, bueno, ya tenemos nosotros que definir qué características nosotros vamos a considerar si el individuo está expuesto o no está expuesto. Por ejemplo, en el caso de malaria, pues se le puede preguntar si tiene actividad nocturna o no tiene actividad nocturna. Entonces, ahí ya podríamos ir más o menos definiendo los grupos de exposición y no exposición. Y el cálculo es el mismo, solamente que acá ya no hablamos de incidencia, sino hablamos de prevalencia. Entonces viene a ser lo mismo, 3/5, porque han sido 3 que han sido expuestos, y de los no expuestos, bueno, acá salió 1/5, ¿no? Ya, imaginemos que hubiese salido 2/5, ya, igualito. La fórmula para calcular el risk ratio y el prevalence ratio es la misma, es lo mismo, solamente la interpretación es diferente. Y bueno, acá tenemos otro que sería el odds ratio, que también es importante tratarlo porque inicialmente se utilizaba el odds ratio como una aproximación de lo que sería el risk ratio. Y su fórmula de calcular
Es simplemente pues el número de eventos de interés entre el número de eventos que no son de nuestro interés, en el caso de los expuestos, entre el número de eventos de interés entre el restante, en este caso sería 3, ¿no? Y vemos que acá me sale 2.25. Entonces, risk ratio y prevalence ratio, la fórmula es la misma. Odds ratio cambia un poco. Y bueno, justamente la librería EPR tiene bien, bien claro este concepto. Por ejemplo, acá he ingresado la misma data que he utilizado en el ejemplo anterior, y acá ponemos en method, pongo cohort count. Y entonces, como estoy diciendo que es un estudio de corte, ya de frente el programa ya me entiende que lo que quiero estimar es risk ratio. Y en este caso, por ejemplo, la misma data, pero estoy poniendo que es un estudio de cross-sectional. Entonces ya me entiende que es un estudio transversal. Y de frente ya sabe que lo que yo quiero calcular es un prevalence ratio. Y si ven, pues las estimaciones son las mismas. Como le digo, simplemente cambia la interpretación nada más. Uno, con el risk ratio, tú puedes conocer el riesgo real, más o menos real, de que un grupo expuesto pueda desarrollar el evento de interés o no. En cambio, en el prevalence ratio simplemente vemos prevalencia, pero el cálculo numérico es el mismo. Y como les decía, también al inicio les había puesto el concepto de odds ratio, porque durante mucho tiempo se utilizó el odds ratio como equivalente para estimar risk ratio, pero Zhang y Yu en un artículo demostraron que cuando la incidencia que cuando que cuando aumenta la incidencia en el grupo de los no expuestos, el, el odds ratio sobreestima el risk ratio. Por ejemplo, vamos en este caso de aquí, ¿no? El risk ratio real es 2.5, pero cuando la incidencia en el grupo de los no expuestos es de casi el 30%, vemos que aumenta, el odds ratio es casi 5, entonces el risk ratio lo estaríamos sobreestimando por casi el doble. Entonces, por esa razón, este autor decidió mostrar su propia fórmula, en la cual era un ajuste a los ratios para poder calcular el risk ratio. Y digamos, antes se usaba mucho pues la regresión logística. Esta es la forma como hacerlo en R, GLM, ponemos las variables. Y lo importante es esto, ¿no? La familia de la distribución que se utiliza. Se utiliza binomial y el link. El link ponemos logit. Cuando ponemos logit, hace referencia que estamos trabajando con la regresión logística. Y bueno, durante mucho tiempo, pues esta regresión era muy conocida, entonces era, digamos, fácil de obtener los ratios, y entonces por esa razón era que se utilizaba para estimar lo que sería risk ratio. Y aparte porque me da el error estándar, y con este error estándar yo puedo calcular intervalos de confianza. Entonces vamos a ver los artículos que tenemos tanto el valor estimado del risk ratio como también el intervalo de confianza. Es importante esos dos. Entonces, por eso es que un poquito que me imagino que hubo un poco de aferración al uso de los ratios. Ahora, bueno, el autor que les mencioné propuso su ajuste, pero también hicieron estudios, y en este caso fue de Macnuck, y él se dio cuenta que esta fórmula, este ajuste de los ratios tampoco funcionaba, no era tan, tenía sesgo. Entonces él lo comparó, justamente acá tenemos ya la Poisson y también tenemos el log binomial. Entonces, cuando nosotros queremos simular una variable de naturaleza binaria, como en este caso sería la presencia o ausencia de una enfermedad o un evento de interés, por lo general se utiliza la distribución binomial. Ya si voy a usar un enlace logit o un enlace log, pero utilizo distribución binomial. La Poisson es normalmente para conteos, pero le hacen un ajuste a esta regresión y también me permite poder modelar variables de naturaleza binaria. ¿Ok? Entonces acá vemos que los resultados, pues, entre la Poisson y la log binomial es casi lo mismo, lo único que cambian es en el intervalo de confianza, una ligera variación, y el método de Zhang and Yu no fue tan efectivo como se creían entonces. ¿Ok? Entonces, esto es todo lo que es tratado acá, es lo que está en la parte introductoria de este artículo.
Y este artículo lo que hace justamente es comparar estos dos modelos, ¿no? El log binomial y el modelo del Poisson robusto, que es un Poisson que se utiliza para estimar proporciones. Y bueno, ellos lo hacen bajo un escenario de outliers o valores atípicos. Y bueno, llegan a la conclusión que el Poisson robusto pues tiene un poco de mejor performance que la log binomial. Y lo que yo me centré en este artículo justamente es en tratar de replicar la simulación que habían hecho. Entonces, primero vamos a replicar los escenarios. Entonces, ellos primero lo que hacen es simular una variable z, que vendría a ser la variable confusora, que es una variable continua que tiene distribución beta, y los parámetros lo definen en el artículo, que es el primer parámetro alfa es 6 y el segundo parámetro es 2. Y si nosotros calculamos el promedio a esta variable, sale que es 75. Entonces, el autor debe entender como que podría simular esta variable unidad. Entonces, imaginemos que tenemos un estudio en el cual a un grupo exponemos a un riesgo y al otro grupo no lo exponemos. Entonces ya tenemos ya la exposición como un factor para que se desarrolle el evento de interés. Pero también puede ser la edad, ¿no? Claro, puede ser la edad también. Entonces, si una persona también es mayor, también va a generar puede generar un mayor riesgo. Pero esta variable es una variable confusora, no está formando dentro del estudio, simplemente se le añade como para añadir un poco de ruido y ver la efectividad del modelo, si es que pese a eso puede predecirlo o no. Entonces, esa es la representación de esta variable z, es una variable confusora. Y ahora vamos con la variable x, que vendría a ser una variable binaria que denota la exposición, donde 1 sería expuesto y 0 sería no expuesto. Y la probabilidad de que el individuo esté expuesto es de 0.5. Entonces, eso ya está definido en el modelo. Y ellos entonces ahora quieren definir cuál es la relación entre esta variable x y la variable confusora. Y la relación es un enlace logit de la probabilidad de que x sea igual a 1 en función de la variable z. Y eso es igual a un alfa más un beta por el z. Entonces, el beta vendría a ser el nivel de asociación que va a tener X con la variable Z, con la variable confusora. Y en este artículo se están probando dos niveles de asociación, uno moderado, que sería log de 2, y uno fuerte, que sería log de 4. Y el alfa, que está acá, se utiliza simplemente como para ajustar a esta simulación de tal manera que al final el número de expuestos y no expuestos sea lo mismo, porque eso es lo que se está planteando aquí, ¿no? Entonces, simplemente el alfa fue estimado, ¿no? Para lograr ese objetivo, de que la probabilidad de que x sea igual a 1 se mantenga, que sea 0.5. Entonces, ahí ya están estas dos variables ya definidas. Ahora vamos con la variable y, la variable de salida, la más importante, ¿no? La que va a decir si el individuo manifiesta la enfermedad, manifiesta el evento de interés, o bueno, cualquiera que sean nuestros objetivos. Entonces igual, esta es una variable de naturaleza binaria, pero aquí el autor propone diferentes valores diferentes valores de incidencia. Ajá. Entonces tenemos quiere probar un escenario con una incidencia del 10%, una incidencia del 25% y una incidencia del 40%. ¿Okay? Y va a utilizar dos tipos de confusores, un confusor lineal y un confusor cuadrático. Y en este caso, la relación de la variable output y en función del z, que es la variable confusora, y en función del x, que es la exposición, va a ser igual a un beta sub 0 por un beta sub 1 por el x, que es la exposición, más un beta sub 2 por el z, que es la variable confusora. Entonces, el beta sub 1 que está multiplicando al x vendría a ser el riesgo. Entonces, imaginemos pues que x salió 0, o sea, no está expuesto. Entonces, si no está expuesto, pues tiene un riesgo de 0. Pero si es 1, eso se multiplicaría por este beta sub 1 y aquí tendríamos el riesgo teórico, ¿no? En este caso, está probando dos tipos de riesgo, uno de 1.5 y otro de 2. Entonces, bueno, acá se calcula el logaritmo de 1.5 y el logaritmo de 2. Entonces, este beta sub 1 me está simulando el riesgo.
Entonces el autor, como les digo, está probando dos riesgos para ver en cuál funciona mejor los modelos. Ahora, el beta sub 2, igual, no es el nivel de asociación que tiene el Y con la variable confusora. Y el beta sub 0, al igual que el caso anterior, fue estimado. ¿Para qué? Para que la incidencia de la variable Y sea igual al 10%, al 25% y al 40%. ¿Okay? Entonces, en eso se parece al anterior. Y entonces, si nosotros vemos el número de escenarios, vemos que, bueno, con respecto a la variable output, son tres niveles de incidencia. Con respecto al B1, que vendría a ser el risk ratio, vemos que tenemos bueno, dos niveles. Con respecto al nivel de asociación, también tenemos dos niveles, uno moderado y uno fuerte. Y con respecto al confusor, tenemos un confusor lineal, que está representado por L, y un no lineal, que está representado por NL, que serían dos también. Entonces, al final, el autor está simulando 24 escenarios, del cual acá yo les voy a mostrar uno solamente. Entonces, este es lo que les había explicado, ¿no? Acá tenemos los valores estimados del alfa y del beta sub 0. ¿Para qué? Para que se logre obtener un nivel de incidencia deseado. En este caso, por ejemplo, para el 10% de incidencia, vemos que el alfa tiene que tener un valor de 0.5188 y el beta tiene que tener un valor de menos 3.0518 para este escenario de aquí. Cuando se quiere trabajar con un nivel de incidencia, pero con un risk ratio de 1.5. ¿no? Entonces, para eso se utiliza justamente lo que acabo de sombrear. Y para acá están todos los 24 escenarios. Entonces, para cada uno de los 24 escenarios, tengo que colocar pues este valor que se muestra para el beta y para el beta sub 0 y para el alfa. Entonces, eso ya también lo define el autor. Entonces, comenzamos con la primera simulación. Lo primero que se hace es simular la variable confusora, el Z. Entonces se utiliza la distribución beta con parámetros 6 y 2. Y acá mostramos un histograma de esa distribución. Y el promedio justamente salió igual que el autor había dicho, ¿no? Que debería ser 0.35. Y acá, bueno, acá he utilizado un set zip de 564, que sería la semilla aleatoria. Esta semilla se utiliza para que cuando otra persona quiera replicar los scripts, tenga los mismos resultados que los que estoy mostrando. Entonces, porque si no pongo esto, como utilizan números aleatorios, van a tener diferentes resultados. Entonces, justamente esa es la importancia de trabajar con una semilla. Bueno, pues acá tenemos ya la distribución de la variable confusora. Y ahora vamos con la simulación de la variable de exposición, que sería la variable X. Entonces, como habíamos visto, la relación que tiene es una relación de tipo logic, ¿ok? De todo esto de aquí. Pero esto de acá ya lo tengo definido. Ya simulé el Z, ya conozco el beta sub 2, que es el nivel de asociación, y ya conozco esta alfa, que este alfa, como habíamos visto, es asumido para que pueda obtener una una exposición del 0.5. Entonces, esto ya lo tengo definido. Entonces, a todo esto yo le he llamado num1. Y como es un enlace logit, entonces sería log de la probabilidad de x entre 1 menos la probabilidad de x. Entonces, al calcular el antilogaritmo, tenemos esto. Y al final, la probabilidad de que x sea igual a 1 es esto de acá. E elevado a este valor de acá, el num1, entre e elevado a la num1 más 1. Entonces, eso es lo que tenemos acá en esta línea. Entonces, acá ya tenemos ya la probabilidad de x. Primero tenemos el logit de p de x y al final tenemos la probabilidad de x. De x para cada uno de los z que se ha simulado. Entonces, teniendo eso, ya comienzo a simular ya el X con una distribución binomial de tamaño 1, porque lo voy a hacer uno por uno, porque cada uno tiene una diferente probabilidad y de tamaño 1 también. Entonces, de esa manera estoy simulando disculpe, Carito, ¿me pueden dar unos minutitos? Un incidente acaba de ocurrir, Sí, disculpen. sí, no te Sí, preocupes. por favor, tiene en
en función de la variable confusora z es una regresión lógica. Entonces acá le mostré cómo se hace justamente la estimación primero de la probabilidad para cada uno de los x. eh, y con esa probabilidad se hace la simulación de la variable x. Y cuando calculamos el promedio del x, se obtiene justamente lo esperado, que tendría que ser 0.5. Bueno, acá 0.504, pero al menos está cercano a lo que se quiere en la simulación, que la exposición sea igual en los dos casos. Y aparte, pues no es una población de 1500, entonces es digamos, robusto. Ahora vamos a simular la variable y, la incidencia. Entonces, vemos que la definición que hacen es que es simplemente un log, no un logit como el anterior. Entonces, simplemente con hacer el antilogaritmo de esto que también ya lo tengo. Acuérdense que ya tengo ya simulado el X. ¿Ok? Ya tengo simulado el X. Ya tengo también el beta sub 1 que es teórico, el beta sub 2 también, el Z fue lo primero que simulé, y el beta sub 0 también, ya se tiene todos estos valores. Entonces yo acá no voy a tener esto, no tengo necesidad de estimar esto de acá. Tengo un número. Entonces simplemente hago el antilogaritmo de ese número y ya tengo la probabilidad del Y para cada uno de las combinaciones de beta y de X. Entonces el procedimiento es similar, porque, porque sigue una naturaleza binaria, entonces utilizo la distribución binomial para simularlo, utilizo la probabilidad calculada y cuando le calculo el promedio, pues sale 0.933. Entonces debió haber salido 0.1 porque el escenario primero era de un 10%, pero también está muy bien, ¿no? Está también cerca del valor deseado. Ahora vamos con la parte de la contaminación de la data. Entonces, ¿qué es lo que entiende por contaminación de la data? Entonces, la variable salida y es de ceros y unos. ¿No es así? Entonces, esa variable y, yo voy a un porcentaje, voy a cambiarlo. Entonces, supongamos que en una determinada observación me salió 1. Entonces, ahora ya no va a ser 1, ahora va a ser 0. Y así, ¿no? Entonces, a cada uno al 2% de la data va a hacerle ese cambio, ¿no? Para simular lo que serían los valores atípicos, ¿no? Entonces, justamente así lo define el autor, como que contaminando la data. Y se prueba también diferentes niveles de contaminación de la data para ver quién responde mejor, ¿no? Bajo este escenario. Entonces, acá serían los scripts para justamente realizar la contaminación de la data. Y al final, ya teniendo la data contaminada, todo, se va a tener este tipo de salida. Tenemos el out, que sería la respuesta, lo que nos interesa, y el exposure, que sería la exposición, ¿no? La variable de exposición. Entonces, aplicamos el modelo de log binomial, y acá lo importante es que el link ponga log. Por defecto, el GLM STNR utiliza el enlace logit, porque como les digo, la logística ya está bastante introducida. Pero acá si queremos tener un log binomial, usamos el link tipo log. Y ahí ya vamos a poder tener acá está la salida de la regresión. Y nosotros para poder calcular el read ratio, utilizamos estos coeficientes. Sobre todo que dice exposure 1, quiere decir que este es el que está expuesto, y el coeficiente es 0.35919. Y como el enlace es un enlace tipo log, simplemente hago el EPS, el antilogaritmo, y ahí voy a poder calcular el risk ratio, que sería 1.43. El teórico era 1.5. Bueno, por ahí más o menos va, ¿no? O sea, justamente eso es lo que se quiere ver, el performance de estas técnicas. Entonces, bien, acá ya utilizando el log binomial tenemos que el risk ratio es 1.43. Ahora utilicemos el método de Poisson. Entonces, este es el esquema general para modelar una Poisson. Y acá no voy a trabajar como el caso anterior que tenía 0, 1, 0, 1, ¿no? Acá tengo que hacer un resumen de esto, ¿no? Entonces acá tengo expuestos, 0 significa que no está expuesto, 1 que está expuesto, y OPOS significa los positivos, y acá tenemos el total. Entonces tenemos que tener esta tabla para poder aplicar esta regresión de Poisson. Entonces acá ponemos la variable que se quiere modelar es el outpost, justamente los positivos.
en función de la exposición, pero acá tengo que poner un offset que es igual al offset total. Haciendo eso, ya estoy utilizando la regresión de Poisson para simular para modelar una data de naturaleza binaria. El enlace, pues, la familia Poisson, y el enlace que se utiliza es el enlace log. Entonces acá igual, ¿no? Tenemos ya los coeficientes y también el error estándar y el valor P para ver qué tan significativo es. Y sí, pues casi los dos, se ha llegado a la misma conclusión. Y sobre todo el risk ratio. Vemos que en los dos casos es lo mismo. 1.4321.700, 1.4321.700. Entonces, en este caso ha habido coincidencia entre los dos, ¿no? Y lo que cambia, pues, es el error estándar. Entonces, va a tener el mismo risk ratio, pero va a tener diferente intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ahí sería, digamos, la diferencia de utilizar estas dos metodologías. Pero hasta el momento vemos que para este escenario, al menos, para esta semilla aleatoria, ha dado lo mismo. Ahora, hay un sinnúmero de librerías, entonces, para no tener que estar haciendo la regresión y todo esto. Y una que me gustó mucho es esta, ¿no? El RAID SCI. ¿Por qué me gustó esta? Porque miren, en el primer escenario acá estamos poniendo bueno, 94, que son los positivos, respecto a 766, y el segundo grupo es 129, y el total es 734. La distribución utilizamos binomial, el contraste hemos puesto que sea de risk ratio, y aquí miren, estas variables de acá son variables de ajuste. Y a todas las variables de ajuste les he puesto falso. Y cuando se pone falso, se obtiene el mismo resultado que hemos puesto anteriormente. 1.43217. Y ya me está también arrojando los intervalos de confianza del risk ratio, tanto para el método con la binomial como para el método de la Poisson. Solamente que, como les decía, pues no, en la Poisson es, bueno, un poco más grande, un poco más amplio el intervalo de confianza, pero después ha estimado lo mismo. Entonces, es una forma interesante. Entonces, lo que hice fue también probar esto, pero ya por defecto. Entonces, por defecto, esta función de aquí hace correcciones al risk ratio y también al p-value. Entonces, pues se obtiene ligeras diferencias, ¿no? 0.4315, por ejemplo, en el primero, 0.4321. Bueno, son ligeras diferencias, ¿no? Pero ya se puede ir probando estas metodologías también. Total, ya se tiene el escenario, ya se tiene simulado. Entonces, se podría ir probando cómo funciona con esta misma distribución, solamente que con algunos ajustes. Entonces, esta es otra manera de tener a la mano los risk ratings con la función que nosotros deseamos. Después encontré un artículo, el cual justamente citó el artículo que estoy utilizando como referencia. No, perdón, disculpe, acá me equivoqué. Volvemos al tema del artículo y hemos definido los escenarios. Entonces acá les he enseñado les he mostrado, perdón, cómo se puede calcular los risk ratio. Volvemos otra vez al artículo para ver justamente los resultados que ellos han obtenido. Y acá podemos ver que, como hemos tenido anteriormente, los dos métodos dan resultados similares, ¿no? Miren acá. El rojo vendría a ser el sesgo, pero el rojo es para la regresión con Poisson, y el azul vendría a ser log binomial. Entonces vemos que para el primer escenario, el que justamente ya he simulado, es casi lo mismo, miren. Hay algunos que lo mismo, se mantiene total. Solamente acá, cuando el outcome fue de un 10%, se obtuvo pues una mayor diferenciación, ¿no? Y por ende una mejor ganancia al utilizar la regresión de Poisson. Pero en el resto de los escenarios vemos que no, bueno, acá también, ¿no? Porque en el C, justamente, ¿qué se hace? A ver, allá, en el C tenemos el confusor, pero no lineal. Entonces también se observa que, sobre todo cuando la variable y tiene una incidencia del 10%, también se observa esto, ¿no? Que mejor, que mejor, mejor performance tiene la regresión de Poisson frente a la binomial. Pues acá lo mismo, acá también vemos lo mismo, acá también en el D, que justamente
El escenario también es uno lineal y el nivel de asociación es fuerte. Acuérdense que la variable z es la variable confusora y también se está midiendo el nivel de asociación que habría con esta variable confusora. Entonces, cuando el nivel de asociación es fuerte, también vemos que hay una diferenciación entre ellos dos. Entonces, por eso es que el autor concluye que la regresión utilizando Poisson es más robusta que utilizar la log binomial. Y justamente el artículo que he utilizado, que es este de acá, sí, y justamente el artículo que había utilizado, pues fue citado por un artículo de malaria. Entonces, por eso es que lo estoy mostrando. Ya, entonces, y en este estudio, pues citan al artículo que les he mostrado, pero ellos acá no utilizan risk ratio, ellos utilizan el prevalence ratio, y este es justamente el resultado que ellos tienen, pero están utilizando la Poisson para estimar justamente la razón de prevalencia. Entonces ahí vemos justamente la aplicación que ha tenido esta técnica en un artículo pues, relacionado con malaria. Bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Gracias, Carlos. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? En realidad ha sido una presentación bastante distinta a la que solemos tener. Em, un poco demostrativa y pues son temas que creo que son necesarios, que todos podamos al menos tener algún conocimiento. Pero creo que más que nada para tesistas, para personas que hacen los análisis, pues es mucho más importante, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. ¿Tienes algún otro comentario que hacer respecto a estos análisis, Carlos? También podrías hacerlo. Así, José. Bueno, tenía una consulta. Al momento de que obtuviste los dos modelos por R, que era el de Poisson y el log binomial, también obtienes información sobre todo, por ejemplo, de los criterios de Akaike, ¿no? Se pueden utilizar esos criterios también para poder ver cuál modelo es el más, eh, digamos, el más apto, el mejor para esta data. Claro, sí. O sea, la pregunta está, como dicen, está excelente. Sí, o sea, cuando nosotros hacemos modelación, utilizamos justamente este criterio para ver cuál es el mejor. Pero en términos prácticos, lo que nos interesa, digamos, es ver, ya tenemos ya el escenario real. ¿Ya? Acá hay que no, lamentablemente no contempla eso. Simplemente, pues, a priori, pues me va a decir qué modelo aparentemente es mejor. Pero yo al tener el simulado el escenario, yo ya conozco cuál es la respuesta, cuál es el risk ratio. En este caso, el risk ratio debe ser 1.5. Entonces, lo que se busca con estos estudios es ver cuál de todas estas metodologías me arroja un risk ratio más cercano del teórico. Entonces, para este caso de simulación, digamos que simplemente se ve eso, ¿no? El sesgo, cuál es la proporción, digamos, de qué tan lejos o cerca está del valor deseado y digamos eso nada más, ¿no? O sea, más que nada les interesa ver qué tan bien predice o qué tan, claro, pues sí, qué tan bien está prediciendo o qué bien está estimando el risk ratio. Pero en la práctica, ahí sí tenemos sí utilizamos el criterio de Kaique, ¿no? Y nos permite, pues, un montón de ventajas. Por ejemplo, la principal es cuando tenemos un montón de variables y no sabemos cuál usar, también nos puede ayudar a reducir y quedarnos con las variables que son más representativas. Pero para este caso, sí, pues no, al conocer yo ya el risk ratio teórico, entonces simplemente es ver el sesgo nada más. ¿Cuál es la diferencia de lo teórico con lo que se ha obtenido con los modelos? Ah, ya, ya. Es por eso que cuando estás analizando te enfocaste en ver los coeficientes, ¿no? Para ver si se acercan al teórico. Claro, Ah, ya, ya, ya. sí, Y ajá, otra exacto. pregunta, otra consulta es sobre la contaminación de la data. No sé si podrías explicar esa parte porque no la llegué a comprender bien. Ya, nosotros ya tenemos simulado tanto la variable de exposición como la variable Y.
Entonces, si la variable y, entonces al azar se selecciona un 2% de la data. Y si el y es 1, se le reemplaza por 0. Y si es 0, se le reemplaza por 1. O sea, lo estás intercambiando los valores que ha obtenido. Entonces, de esa manera estás contaminando la data. Y ellos prueban, creo, 3 porcentajes, ¿no? 3 porcentajes, sí. Con un 2%, con un, ahorita no, pues tenía el artículo acá, no tengo, pero sí, prueban diferentes porcentajes de contaminación de la data. Mm, claro, claro. Y mientras más contaminación haya, es como un escenario más, digamos, más adverso, ¿no? Más difícil para... Ajá, y justamente se quiere ver cuál es el performance de estas técnicas para ver bajo escenarios así adversos. Son dos niveles, uno donde hay 0% de contaminación, otro donde hay un 2% y otro escenario donde hay un 5% de contaminación. Ah, Ahora, ya, la ya. ventaja es, sí, dime, dime. No, 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 sí, continúa, continúa. Atención, la ventaja es que teniendo ya este escenario, al menos este es un escenario relativamente simple porque solamente utiliza una variable confusora. Hay otros que utilizan más variables confusoras, entonces complica un poco más la replicación de la simulación. Pero ya teniendo este escenario, se puede probar diferentes métodos y ver cuál es el que tiene mejor performance. Solamente esa era la acotación que quería dar. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí me quedó mucho más claro. Muchas gracias por las respuestas. Ah, no te preocupes. Gracias, José. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para Carlos? Sí, hola Carlos. Una consulta. Sí, justamente cuando hablabas de esas variables confusoras, en el artículo solamente utilizan uno, ¿no? Entonces, cuando tú analizas esa data epidemiológica, tienes un montón de variables y ahí ver cuál de estas es una confusora, realmente es trabajo, ¿no? Te quería preguntar si si Akaique puede decirnos también si las variables que voy a utilizar, una de estas o varias de estas son confusoras. No, lamentablemente no. Simplemente, bueno, hay dos, ¿no? Acá y que hay otro que es B y C. Me muestra cuánto es la ganancia, o sea, cuánto es la ganancia de información que tú tienes al añadir una nueva variable. Entonces, por ejemplo, hay un método que se utiliza que es el step by step, que lo que hace es prueba con una variable, estime la CAIQ, luego prueba, añade una variable más, y la idea es que la ganancia, al momento que vas añadiendo las variables, sea una ganancia significativa. Y si la ganancia es significativa, entonces acá hay que decide considerarla en el modelo. Y así va probando con todas y me va diciendo qué variable es la mejor. Pero en este caso, como les decía, era para estimar el risk rate. Y ahora, eh, quizás también se podría añadir más variables. Sería más complicado. Ese sería el único detalle, más complicado. Y ver la eficiencia de que también. O sea, colocar una variable que de verdad nosotros ya simulamos un escenario en el cual ya conocemos qué variables estarían asociadas y otras variables que simplemente pues serían así confusoras. Y podríamos ver si que es capaz de justamente diferenciarlas y seleccionarme solamente las variables que importan. Se podría hacer algo similar, pero sería ya más complicado porque en este caso ha sido un escenario, simplemente un escenario con una variable confusora y me ha costado un poco de trabajo replicarlo. Entonces, añadir así más escenarios, yo creo que sí es posible, pero es también más complicado. Y sería bastante interesante si hacerlo. Sí, eso es todo lo que tendría que decir al respecto. Ujú. Robertson, ¿tienes algo más que comentar? Sí, sería bueno que hagas un tema sobre ver sobre variables confusoras. Ujú. Sí, bueno, Bueno, a ver, disculpa. sí, sí, continúa. Bueno, en verdad, como dice Carol, eh, gracias, Carlos. Bueno, hay muchas cosas que alguna vez me atreví a aprender R, pero en verdad muchas cosas solo las tomé, pero me ha recordado y me ha aclarado muchas cosas también.
Y como dice Robertson, hay algunas cositas que de repente te podemos solicitar, chicos. No sé si ustedes piensan que él más o menos nos ayude un poco a interpretar o reforzar algunos conceptos, ¿no? Sería como, o de repente tú lo puedes dar aparte o dentro de una clap, no sé, ya se podría ver, ¿no? Porque sería bueno algunas cosas fortalecer, ¿no? Porque hace tiempo que no tenemos este tipo de reforzamientos. Gracias, y en verdad a mí también me ha recordado mucho y algunas cosas también he aclarado. Muchas gracias, quería comentar. Muchas gracias, Ben, por darme la oportunidad de presentar así esto. ¿Sí? Ujú. Gracias. Gracias, Vero, también por tus comentarios. En realidad, sí, Carlos, hay bastantes puntos interesantes que Carlos conoce y que puede reforzar y apoyar, no solamente a Corbe, sino también a todo el grupo. Como lo mencioné, es bueno siempre saber un poco de todo. Yo también quería preguntarte, no sé si sigo un poco de los análisis, pero cuando, por ejemplo, haces un estudio longitudinal, este, puedes tú, en este caso, con estos análisis que has mencionado de Poisson y el otro, puedes también adherirlo a lo que es el tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de mi tesis, yo usé otro tipo de regresión, que es el Cox Proportional, Proportional Hazard para este tipo de análisis, ¿no? Porque yo usé el tiempo. Pero en este caso, ¿tú crees que esos análisis sin el tiempo o con el tiempo tienen alguna diferencia? ¿O se puede implementar esos análisis que usas? Claro, o sea, si haces un cohort, claro, sí, o sea, pues se hace lo que es este análisis de supervivencia, ves el tiempo en el que demora en ocurrir un evento de interés, puede ser el tiempo en que se dé una recurrencia, el tiempo que se dé, bueno, la muerte o el tiempo en que se manifieste una enfermedad. Entonces, sí, entonces ahí se utiliza primero lo que son las curvas de Kaplan-Meier para ver justamente cómo va ocurriendo conforme va pasando el tiempo, cómo van pasando los eventos de interés. Ujú. Y bueno, para comparar dos, hay una prueba que era, disculpe, se me olvidó. Hay una prueba que se Sí. utilizaba para comparar, por ejemplo, cuando tienes dos grupos de individuos, puede ser los expuestos y no expuestos, van Ujú. a tener un diferente patrón, una diferente curva. Y entonces tú puedes comparar mediante una Ajá. prueba de hipótesis, decir si hay diferencia entre esos dos grupos o no. Entonces, eso Sí. para empezar. Y después, bueno, sí, pues la regresión de Cox, que es la que se utiliza en este caso, sobre todo cuando hay datos de censura, porque siempre pasa esto, ¿no? Que tú tienes a un grupo de individuos, le das el seguimiento y por alguna razón se desaparece, ya, pero al menos sabes que el individuo no manifestó la enfermedad hasta una determinada fecha, y ese es un dato, pero ese es no pones ahí, ¿no? Es un dato que da valor a la información, pero ya ya un poquito que, ese es el sesgo, digamos, que tiene al aplicar una regresión de Cox. Ahora, como es una variable de tiempo, también lo puedes simular con una Weibull, pero ahí sí pues tienes que tener los datos de todititos, ¿no? O sea, normalmente la Weibull pues lo utilizas, no sé, pues puede ser para simulación, puede ser para analizar componentes electrónicos, que lo tienes todo ahí, ¿no? No es tan difícil como analizar humanos, que como les digo, un humano puede salirse del estudio y Ujú. eso, y eso perjudica. Entonces, en ese caso, por eso es que en medicina utilizan bastante la regresión de Cox. Sí, Sí, entonces sí, ese tipo de método analítico sí es el ideal para ese tipo de casos. sí, para medicina sí, siempre utilizan la de Cox. Y la Ujú. otra prueba que no recuerdo, como te decía, para comparar cuando tienes dos Los grupos. rank, los rank test, como Sí, menciona. sí, Ajá, lograntes, sí, muchas gracias. Esa es la prueba. sí. Ya, Ujú, esa sería mi pregunta. Igual sería interesante también hacer como algo parecido, pero con temas de tiempo, ¿no? ujú. Em, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Espero que en el segundo semestre haya más participaciones tuyas, todavía nos debes una. Y que no tengas miedo, ¿no? Creo que todos estamos felices con cosas nuevas que nos pueden compartir, no solo Carlos, sino otros integrantes más del grupo. Y bueno, si nadie más tiene otro comentario, mm, tengo última oportunidad. Ya, si nadie más tiene otro comentario para Carlos, de todas maneras esto se va a subir a YouTube para que lo puedan revisar nuevamente, analizar nuevamente si algo no se les pasó o quieran aprender. Y
Y también está el artículo, se los he compartido en el mensaje de Journal Club. Muchas gracias Carlos nuevamente a todos también por participar, por los que preguntaron. Buen fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Chao, chao.